Habíamos comentado en anteriores videos cómo el cruce de Rafah era una suerte de alivio para que pueda llegar ayuda humanitaria y para que puedan salir de ahí los refugiados de Gaza. Sin embargo, acaba de ser cerrado. Y sí, se cierra el paso a los civiles y a la ayuda humanitaria. Y esto, evidentemente, por parte de Israel. ¿A qué se debe esto y por qué se estaría faltando la palabra de lo que se dijo en un primer momento? Vamos a comentarlo. El paso fronterizo de Rafah entre Egipto y Gaza fue cerrado para los civiles y la ayuda humanitaria. Esto ha sido comentado por el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Vendal Patel. Él mismo dice que la circunstancia de seguridad que se está viviendo en el cruce fronterizo de Rafah es inviable y esto es algo con lo que se debería continuar trabajando en asociación con los gobiernos tanto de Egipto como de Israel para lograr un paso seguro para más ciudadanos estadounidenses y familias elegibles y residentes permanentes legales para que puedan salir de Gaza. Y esto ya empieza a preocupar con este término de familias elegibles. Se espera que este cruce sea reabierto y de momento no se ha dado ninguna fecha de cuándo va a volver a aperturarse. Se dice que se busca que se consigan nuevamente volver a las operaciones normales en intervalos regulares una vez que se resuelva la situación de seguridad, o al menos esto es lo que ha dicho el funcionario del gobierno norteamericano. El puesto de control de Rafah es el único camino hacia y desde Gaza para la población civil que vive allí, así como la principal arteria para el suministro de ayuda humanitaria del enclave palestino, que en este caso permanece bajo un constante ataque de Israel. Y obviamente nació a través de los ataques que decidió ejecutar Hamas sobre el país israelí el 7 de octubre. Ahora, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, unos 650 camiones con ayuda humanitaria han entrado en Gaza desde el 21 de octubre a través de este paso fronterizo, que en realidad no es nada tomando la densa población que está en esta zona y, como hemos comentado, ahora ha sido cerrada. Y lo que más llama la atención es quién comunica esto. No es Israel, no es Egipto, sino Estados Unidos. Acaba de salir al frente Antonio Guterres a decir que es prematuro hablar de una fuerza de paz de la ONU en el conflicto palestino-israelí. Fuerza de paz se entiende por personal militar o al menos armado. Y sí, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha afirmado que en cualquier discusión sobre una fuerza de paz del organismo para el conflicto entre Palestina e Israel es algo bastante prematuro y esta etapa tiene que tomarse con cuidado. Él dice, sin embargo, que esta es una pregunta sobre una potencial fuerza de paz de la ONU que debería considerarse, pero no en este momento. De hecho, Guterres ha señalado que la Organización de las Naciones Unidas estaba comprometida en intensas negociaciones con Israel, Estados Unidos y Egipto para garantizar el suministro de ayuda humanitaria efectiva a Gaza, destacando que hasta el momento ha sido demasiada poca y ha llegado demasiado tarde. Pero en este momento lo que se está viendo es algo todavía más doloroso, y es que, como hemos comentado, se ha cerrado el paso de Rafah. Y entonces, ¿cuál es realmente la actividad que estaría haciendo la propia Organización de las Naciones Unidas? Ahora, también es importante entender que las críticas contra la ONU siguen llegando porque no se hace una sesión, por así decirlo, no solamente criticando lo que está haciendo Israel, que ya lo ha hecho la Organización de las Naciones Unidas, sino ejecutando algún tipo de estrategia o de salida a lo que está sucediendo en esta parte del mundo. Y es que sí, por esto le están pidiendo a la Organización de las Naciones Unidas que tal vez debería empezar a desplegar fuerzas de paz de la ONU. Pero es que la pregunta es bastante obvia. ¿Dónde desplegarían las fuerzas de paz de la ONU? ¿En Palestina, que está siendo atacada, o en Israel, que está ejecutando el ataque? Si tomamos en cuenta que Israel es uno de los más grandes aliados de Estados Unidos en esta región y que el propio gobierno de Joe Biden tiene establecidos ahí no solamente armamentos, sino incluso ciudadanos estadounidenses, obviamente con formación militar, pues el escenario no es tan favorable para el propio Antonio Guterres, que lo entiende muy bien y lo único que hace es atinar a decir que por si acaso es bastante prematuro para hablar de esto, a pesar de que no hace mucho ha dicho que nunca en la historia se habían perdido tantas vidas de trabajadores de la propia Organización de las Naciones Unidas que hace básicamente actividad humanitaria. Y sí, esto es lo que se está viviendo en la Franja de Gaza y cómo la Organización de las Naciones Unidas una vez más se queda con los brazos cruzados, pero no porque no le interese, sino porque sencillamente no lo pueden hacer.
La organización palestina Hamas ha dicho que, por si acaso, ellos no impiden a los ciudadanos extranjeros que puedan salir de Gaza. Sin embargo, la elaboración de las listas para evacuar hacia Egipto está siendo gestionada tanto por Israel como por Estados Unidos, o al menos esto es lo que ha declarado el jefe de Relaciones Internacionales de Hamas en la frontera de Gaza y ex ministro de Sanidad, Bassem Naim. El mismo ha dicho que una fuente diplomática informó que los ciudadanos rusos y de la Comunidad de Estados Independientes aún no han sido autorizados para que puedan ser evacuados de Gaza para Israel o, en este caso, para que puedan salir a Egipto, a pesar de que todos los preparativos se supone que ya están en marcha. En la lista de los extranjeros que deberían ser evacuados de la Franja de Gaza del 8 de noviembre, tampoco estaban los ciudadanos de Rusia. Y sí, las listas para abandonar entonces la Franja de Gaza se preparan para los que tienen otras nacionalidades, es decir, israelíes y estadounidenses. Estas listas se envían después a los egipcios, para que a su vez las envíen al Ministerio del Interior para que las publiquen en el sitio web oficial. Al menos es lo que ha explicado Naim. De acuerdo con el responsable de las relaciones internacionales de Hamas, los ciudadanos rusos no fueron incluidos en ninguna lista de evacuación para que abandonen la Franja de Gaza debido a los obstáculos de Tel Aviv y Washington. Y esto supone un problema, tomando en cuenta que de todo esto que está pasando, recordemos que incluso el propio primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se ha reunido por teléfono con Vladimir Putin y han hablado con respecto a lo que está sucediendo en este momento. Y sí, en este sentido entonces lo que está diciendo el propio funcionario es que no tiene ningún papel que desempeñar en el proceso de elegir quién sale y quién no, ni autoridad tampoco para determinar quién pueda salir de Gaza hacia Egipto. Sin embargo, no impide que quienes deseen salir de Gaza lo terminen haciendo. Y en este caso, lo que está haciendo el grupo Hamas es darle la responsabilidad de que los ciudadanos rusos no puedan salir de la Franja de Gaza a Estados Unidos y a Israel. De momento, la comunidad internacional y sobre todo las administraciones más amigables, tanto del grupo de los BRICS como, en este caso, el bloque ruso-chino, están esperando a ver cuál es la respuesta del Kremlin ante esta nueva denuncia, que si se confirma, podríamos hablar de una tensión bastante grande en la cual Israel tendría que lidiar incluso con Rusia. La administración de Vladimir Putin acaba de salir al frente a hacer una declaración que preocupa, pero que también deja ciertos matices en el aire. Y es que ellos acaban de negar que su cooperación militar con China esté dirigida contra terceros países, lo cual sale sobrando un poco. Sin embargo, la cooperación de China y Rusia en el ámbito militar no estaría dirigida contra terceros países y se efectúa únicamente por interés mutuo. Esto es lo que ha dicho al menos el propio ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu. Según sus palabras, la relación ruso-china en el ámbito militar se desarrolla constantemente en todas las direcciones. Periódicamente realizan actividades conjuntas de entrenamiento operativo y de combates en tierra, aire y mar. Todas estas acciones no están dirigidas contra terceros países y se llevan a cabo únicamente en interés mutuo. Esto es lo que ha asegurado Shoigu en las negociaciones con el vicepresidente del Consejo Militar Central de China, Zhang Xiaoya, celebradas en el propio Moscú. La alta dinámica de los contactos militares de Moscú y Pekín indican un alto nivel de cooperación militar entre los dos países. Asimismo, Shoigu ha señalado que el papel clave en el fortalecimiento de los vínculos estratégicos de Rusia y de China los desempeñan las relaciones amistosas y de confianza que existen entre los dos líderes de ambos países, es decir, Vladimir Putin y Xi Jinping. Lo único cierto es que estos ejercicios militares cada momento mandan un mensaje no solamente de alianza entre ambos países, sino de que se puede tomar algún tipo de medida conjunta si la situación se sale de las manos. O al menos esto lo hemos visto cada momento, que por ejemplo, cuando un alto funcionario estadounidense llega a Taiwán, lo que decide hacer la administración de Xi Jinping es ejercicios militares muy cerca a las aguas de Taiwán. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.